Bueno, si quieren podemos ir empezando. Después de esta diapo. Bueno, buenas tardes. Soy Martín Correa Urquiza, soy parte del equipo de coordinación del posgrado de Salud Mental Colectiva y profesor de la Rovira Virgili. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí, por estar desde a ese otro lado, ¿no? En estas primeras charlas, en esta sesión, en esta serie de charlas que iniciamos también en este día. Que primero le quería agradecer a Alicia por aceptar la invitación, por escribir lo que escribe y por inspirarnos de muchas maneras, por darnos palabras a veces para pensar algunas cosas. Y quería agradecerle a la Fundación Congrés Català de Salud Mental, este partenariado, este encuentro que hacemos a través del posgrado de Salud Mental Colectiva para seguir un poco problematizando la cuestión de lo transdisciplinar, de lo interdisciplinar, y sobre todo del abordaje de las cuestiones de la salud mental, de la salud psíquica, desde una perspectiva más atenta a la complejidad de lo que es, ¿no? Creo que el taraná de la fundación y el taraná del posgrado siempre han estado muy en línea, muy alineados, y eso nos ha hecho trabajar de manera muy flexible y muy amena. Le quiero agradecer también a Ángeles y a Ángel y a José por estar aquí. Vamos a comenzar entonces una serie de encuentros. Hoy empieza uno, más adelante en octubre ya les podemos ir avisando. Haremos otro encuentro de este tipo que tenemos confirmada a Solí Rolnik para pensar temas de lo transsubjetivo, de lo transindividual, una serie de encuentros para pensar este tema de cómo, justamente cómo pensar en común, cómo construir la reflexión y cómo generar espacios de interacciones para pensar lo transdisciplinar, lo interdisciplinar, etcétera, etcétera. La idea también es apostar un poquito por una cierta reconsideración o una cierta superación del paradigma de la salud mental comunitaria para empezar a pensar, poner foco en el ámbito de lo colectivo, sobre todo para poner foco en la cuestión de lo relacional, ¿no? No solamente en temas de dónde producimos salud, dónde se produce la salud en términos de territorio, sino cómo se construyen las relaciones entre las diferentes personas, agentes, experiencias, disciplinas, saberes, etcétera, que entran en juego a la hora de construir los procesos de salud. Les cuento nada más brevemente que la sesión comenzará Ángel Martínez. Ángel Martínez es catedrático de Antropología Médica y es el director del MARC, que es el Centro de Investigación en Antropología Médica de aquí de Cataluña y de la península. Después hará una breve intervención también Ángeles Vives, que es psiquiatra psicoanalista y miembro del patronato de la Fundación Congrés Català de Salud Mental. Después tendremos ya la conferencia de Alicia Stolkiner. Alicia es licenciada en Psicología, diplomada en Salud Pública, es doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, es profesora titular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es profesora del doctorado internacional y del máster en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y de otros posgrados, es investigadora, expresidente de la International Association of Health Policies y es actual miembro de la coordinación de ALAMES, Asociación Latinoamericana de Medicina Social. La hemos leído mucho, Alicia, por eso es un placer tenerla aquí y nos ayuda, como decía al principio, a encontrar palabras para pensar cosas que nos rondan y que necesitamos darle salida. Al final, José Leal, psicólogo clínico, tendrá la figura como discutidor, de debatidor, también a partir de conceptos que él ha desarrollado, como el de los saberes nómades, por ejemplo, nos permitirán seguir problematizando esta cuestión de lo transdisciplinario, del encuentro, de la circulación de saberes, de la necesidad de circular los saberes para producir los procesos, o para trabajar en los procesos de salud y de recuperación en el ámbito de la salud mental y psíquica. Así que, sin más, contarles que esto va a estar siendo grabado, o sea que lo subiremos después a una web, quizás YouTube, lo tenemos que terminar de definir,
pero va a quedar, o sea que se puede revisitar este proceso. De nuevo, muchísimas gracias a Alicia y le doy paso a Ángel Martínez. Muchas gracias, Martín. Buena tarde, buenas tardes a todos, buenos días también, o buenas noches, no sé si también hay que dar las buenas noches dependiendo de la latitud desde la que nos estáis siguiendo. Espero que estéis muy bien todos a pesar de estos tiempos pandémicos. Como ha comentado ya Martín, yo soy codirector junto con él del posgrado de salud mental colectiva. Ya estamos en la 8ª edición de este posgrado de especialización que realizamos con nuestros compañeros y compañeras de la Fundación Congrés Català de Salud Mental. Bien, se trata de un posgrado que, como también ha incidido Martín, puede entenderse como un espacio de reflexión y colaboración entre diferentes profesionales de la salud mental, clínicos, pero también movimientos en primera persona, asociaciones de familiares y usuarios e investigadores, también la dimensión académica. Es un posgrado que pone en valor el concepto de salud mental colectiva, que es un concepto más conocido en otras latitudes, especialmente en América Latina, y que hemos querido importar nosotros a la península, al contexto europeo, para subrayar precisamente la necesidad de una coproducción colectiva de la salud, ¿no? De la salud mental. Una forma de trabajar no solo en la comunidad, como también ha apuntado Martín, sino con la comunidad y con los diferentes actores sociales. Para mí, y yo voy a ser muy breve, es un honor participar en este primer debate que entendemos como inaugural de un ciclo de debates que hemos denominado la salud mental colectiva de los jueves o la salud mental colectiva dels dijous en catalán. La idea, como podéis ver con este título del ciclo, es que tenga pues, una prolongación en el tiempo y se puede ir consolidando. Por eso que esperamos que tener vuestro apoyo y también vuestra participación en un futuro próximo. Aunque no es mi función presentar a la ponente de hoy, la doctora Alicia Stolkiner, sí que me gustaría comentar que el tema de hoy, la interdisciplinaridad de salud mental, lo considero muy oportuno y muy central a la idea de una salud mental colectiva, ya que la salud mental colectiva solo puede construirse desde la idea de la permeabilidad de los diferentes saberes, de las diferentes experiencias y una forma también un poco de poner en cuestión esta compartimentación burocrática del saber que ha articulado durante mucho tiempo pues, el campo no solo de la salud mental, sino de la salud y también de otros ámbitos disciplinares. Creo que la idea de la permeabilidad, de poner en común y también de construir colectivamente, desde los límites prefijados y artificiosos muchas veces de las disciplinas, poder dialogar y poder encontrar puntos de encuentro y producir o coproducir saber y coproducir iniciativas es sumamente interesante. Bien, quiero agradecer a Alicia su disponibilidad para estar hoy aquí con nosotros y también quiero agradecer al público su presencia en este acto, así como a todos los participantes. A José Leal, que actúa como discutidor de lujo, de discussant, si me permites ese anglicismo, a Martín Correa por la tarea siempre compleja de la moderación, también a Àngels Vives y a Víctor Martí y a la Fundació Congrés Català de Salud Mental por extensión por acoger y llevar a cabo con nosotros esta iniciativa que hoy inauguramos y que nos entusiasma y que queremos que sea sólida, como os decía antes, y sostenida en el tiempo. Bien, gracias a todas y a todos. Estoy seguro que tenemos un debate extremadamente interesante y, sin más, pues le doy la palabra a Àngels Vives. Muy bien, buenas tardes, bona tarda a tots. Para mí es un placer compartir este espacio con todos vosotros y especialmente en la presencia telemática de Alicia Stolkiner. Mi cometido es breve, solo contextualizar la necesidad que nos ha inspirado todos estos años de construcción de un espacio, ¿no? La Fundación como la idea de la construcción de un espacio colectivo de pensamiento, pensamiento colectivo y de acción coherente.
con ese pensamiento, porque a veces nos quedamos en el pensamiento, ¿no? Pero necesitamos de una acción que sea coherente. El recorrido va desde la gestación de la fundación, en la década de los 90, se empezó a gestar ahí, hasta hoy, donde nos asomamos al otro lado del Atlántico para ver y escuchar a Alicia. La idea que mueve este encuentro es esto que han dicho, la colaboración entre la Fundación y la Universidad Rovira i Virgili en la creación de este curso de posgrado de salud mental colectiva. Pero quería explicar muy brevemente cómo se gesta esta idea de interdisciplinariedad en el inicio de la fundación. Porque en el año 1997, hay un primer encuentro con una jornada preliminar al primer Congrés Català, que luego se hace en el 1999, y ahí convocamos ya a juristas, economistas, arquitectos y urbanistas, intelectuales diferentes, filósofos, artistas, periodistas, aparte de todos los profesionales de salud mental que estamos en la atención, ¿no? Desde trabajo social, enfermería, psiquiatras, psicólogos, etcétera, educadores. Entonces, necesitábamos reunirnos porque el tema era qué es la salud mental y había un subtítulo que era en la salud todos somos imprescindibles. Entonces aquí, bueno, a ver hoy lo que nos trae Alicia y cómo poder transitar también por todo esto, cómo son distintos los espacios entre disciplinas, cuando hablamos de transdisciplinariedad, cuando hablamos de inter, cuando hablamos de multi. Esto hay que hacerlo en los equipos, en lo comunitario, en la atención, pero también dentro, en un destilado alquímico, dentro de cada uno de nosotros, de cada uno de los que intervienen o están o sufren de un malestar, cómo poder, ¿no?, posicionarnos de una manera abierta al reto que se nos plantea de conocer cómo es la realidad, qué es lo real. ¿Y cómo leemos realidad? ¿No? Porque cuando estás atendiendo, ¿no?, el malestar en las personas, ¿qué claves de lectura e interpretación tenemos de lo que está sucediendo, ¿no? Y son múltiples, ¿no? Lo podemos hablar en una clave de lectura desde la física, las energías, los fenómenos eléctricos, electromagnéticos, desde la química, la bioquímica, ¿no? Los neurotransmisores, la neurología, desde los fenómenos inflamatorios del cuerpo, desde el papel de la microbiota, desde la inmunidad y los fenómenos autoinmunes, desde teorías psicoanalíticas, ¿no?, que nos hablan de estructuras, desarrollo, vinculación, teorías sistémicas, cognitivas, el papel de los grupos, teorías grupales, cómo estamos los humanos en grupos, transmisión transgeneracional, inconsciente colectivo, conexiones espirituales. También las personas con un malestar traen todas esas cuestiones, en biogeología, cambios estacionales, hasta la astrología y la posición de los astros, ¿no? Entonces, ahí la complejidad está servida y solo quería hacer ese pequeño apunte. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, damos paso entonces a la conferencia de Alicia. Bienvenida, Alicia Stolkiner, a este espacio y de nuevo, gracias por estar aquí con nosotras. El micro, ahí tienes el micro, ¿eh? Micrófono, sí. Hace muchísimos años publiqué un trabajo que inauguró una saga sobre interdisciplinas y ese trabajo, que debe ser el trabajo mío más citado, tenía un título que se llamaba de interdisciplinas e indisciplinas, ¿no?
Era una pequeña conferencia en un libro que publicó Norel Uchiri sobre el niño y la escuela. Y tenía un párrafo que decía que sino que es particularmente desordenada, indisciplinada, ¿no? El concepto de la realidad como indisciplinada, como no reducible al objeto de las disciplinas, estaba ahí puesto en un juego de palabras, ¿no? Y bueno, como persona del campo de la salud mental y viendo el título que tenemos, voy a hacer una primera aclaración, ¿no? Que he hecho también en algunos trabajos muy antiguos. Para mi gusto, a mi gusto, y creo que los que trabajamos en esto lo sabemos, no existe una salud mental como una forma particular de salud. Lo que existe es una conceptualización integral del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, y entonces yo la palabra salud mental la utilizo básicamente para definir un campo de prácticas sociales. Quiere decir, al estilo de Bourdieu, un campo de prácticas sociales que se construyó a partir de la segunda mitad del siglo pasado como alternativa al modelo asilar manicomial, incorporando también otro tipo de prácticas, pensando en prácticas y atenciones de corte ambulatorio, y manteniendo, sin embargo, una cierta segregación con respecto a las prácticas de salud, que entonces pasaban a ser las prácticas de salud biológicas, ¿no? Como si hubiera... Y entonces el primer esfuerzo para pensar interdisciplinariamente y pensar en complejidad es romper con, probablemente, esto también desde el lado de las teorías de género se está trabajando, romper con estas cuestiones dicotómicas. Y estos pensamientos dicotómicos, si es mental o es físico, si es mental o es social, si es biológico o es social, cuando uno descubre, por ejemplo, en un fenómeno como es el de esta misma pandemia, la complejidad infinita de un fenómeno epidemiológico que no es reducible de ninguna manera exclusivamente a la problemática, digamos, entre comillas, natural del accionar de un virus, ¿no? Creo que lo de la pandemia, cuando hemos intervenido ahora también en salud mental en ese campo, lo hemos dicho. Entonces, buena parte de lo que yo planteo, lo que planteamos, digo, porque no hay un pensamiento individual, hay corrientes de pensamiento en los cuales uno se escribe y colectivos con los cuales piensa, pero buena parte de lo que planteamos con respecto al campo de la salud mental, considerado sin embargo un subcampo dentro del campo de las prácticas de salud en general, es que el éxito del campo de la salud mental sería su desaparición. No porque desapareciera la psicología, la psiquiatría, etcétera, que sin embargo tienen que repensarse de otra manera, sino porque nos integraríamos, y voy acá a redundar con la palabra integración, nuestro objetivo sería integrarnos en prácticas integrales de salud, que contemplen las distintas dimensiones, esto no niega las dimensiones existentes de abordaje, pero no consideren estas dimensiones como objetos reales que deben ser abordados por separado, ¿no? Entonces, la modernidad, la construcción, en un principio era antes del Big Bang, todas las teorías, todas las disciplinas científicas en Occidente estaban adentro de la filosofía, ¿no? Fue en la modernidad cuando se empezaron a construir se empezó a construir esta parcelación de conocimientos donde cada una supuestamente definía su objeto, y este objeto que definía coincidía además en el imaginario de los científicos, en un pensamiento positivista, con un objeto real. Yo utilizo poco la palabra real, ¿no? O realidad, porque en realidad es como un inaprensible la realidad si no está mediado por algo del orden simbólico, ¿no? Y entonces me gusta mucho más usar la palabra concreto, recuperando un párrafo que epistemológicamente me resulta muy admirable, que dice que se llega a lo concreto por el camino de lo abstracto. Entonces, que el objeto de cualquier disciplina científica es un recorte y además es una construcción, ¿no? Y esta idea estoy situando bien la primera dimensión con que vamos a hablar de la cuestión de la interdisciplina, que podríamos decir es la dimensión epistemológica. La segunda, que me interesa mucho,
es la dimensión práctica, o sea, cómo se trabaja interdisciplinariamente, cómo se configuran, eso va a ser segunda. Entonces, voy a hacer un pasaje rapidísimo por la epistemológica, que por supuesto es muy discutible y podríamos seguir con ello durante bastante tiempo. Pero el reduccionismo desde la lógica positivista en campo disciplinario, sin embargo, vino acompañado de otro elemento que es retirar el sujeto del campo del conocimiento, la idea del conocimiento objetivo. Y vino con otro paquete que es la idea de causalidad lineal. Y vino con otro paquete de que la forma de conocimiento ideal es el aislamiento, es casi diría el experimento, aislar la variable, ¿no? Es todo un paquete epistemológico que empieza a derrumbarse a partir de que la física cuántica, por ejemplo, yo suelo decir que la física le fue al positivismo digo que lo presionó, tú también bruto, digamos, ¿no? O sea, ahí donde justamente la ciencia, que había sido como el paradigma del pensamiento positivista, termina dándole un mal golpe cuando la cuántica plantea esta cuestión entre el objeto y el sujeto en el proceso de conocimiento. Entonces, no es solo de nuestro campo eso. Pero, sin embargo, el otro elemento para pensar es el concepto de causalidad lineal y aislamiento de la relación causa-efecto. Esto es famoso si X entonces Y, que se disprobaría la hipótesis nula probando una relación causal, y esto influye mucho en las prácticas en salud, porque el modelo biomédico también va a ser un modelo reduccionista. Cuando digo el modelo biomédico, tiende a reducir la enfermedad no solo a algo biológico, sino a algo individual, y tiende a pensar que la forma ideal de pensar un proceso de salud-enfermedad este modelo se basa, casi diría la frase de Basilio de Koch, en la causa de la tuberculosis, ¿no? Es el reduccionismo extremo a encontrar un agente causal, un agente único causal, y de ahí se deviene la intervención, que la intervención es sobre el agente, el huésped o el medio, de acuerdo al paradigma que posteriormente aparece ya un poco más claro de Level y Clark, etcétera, etcétera. ¿No? Esto sería el modelo de unicausalidad, si X entonces Y, que obviamente implica un abordaje unidisciplinario. Ha dicho una reducción, entonces es ahí donde nosotros encontramos, por ejemplo, en la problemática que tenemos hoy en día de sobrediagnóstico de las infancias, que es notable, ¿no es cierto?, la suposición de la existencia de un cuadro de ADHD para una serie de problemas complejos, cuya intervención fundamental sería a partir de un tipo de fármaco que operaría sobre esta dificultad, ¿no? Hemos reducido una problemática compleja del proceso de enseñanza-aprendizaje, la hemos reducido a una problemática sencilla de intervención con un fármaco sobre un elemento de factor del sistema nervioso. Podríamos llamar, en este caso, podríamos decir un niño con, decimos, ADHD, por ejemplo. Ahora, obviamente que no fue necesario demasiado, simplemente que apareciera la epidemiología tradicional para darnos cuenta que, acá me voy a detener para decirles algo, este modelo entró inclusive en el terreno de algún pensamiento psicoanalítico, porque cuando yo era estudiante teníamos una infinidad de textos sobre la madre psicotizante. Y yo solía decir en broma que estos autores parecían pensar que la madre era la psicosis como el Basilio de Koch a la tuberculosis, ¿no? Y hacían un recorte madre-niño, madre-hijo, digamos, una díada madre-hijo tomado de algún pensamiento de esa época, y definitivamente el modelo de la psicosis y la madre psicotizante era la aplicación con un lenguaje tomado del psicoanálisis a una conceptualización monocausal de agente que venía del terreno del pensamiento biomédico, ¿no? Había sido trasladado del pensamiento biomédico, sin necesidad, sin embargo, de plantear una cuestión biológica, porque no estaba planteando, por ejemplo, una problemática del sistema nervioso, ¿no?
Ahora, cuando a poco que se avanza y se ve que la tuberculosis había tenido más intervención en la disminución de la tuberculosis como enfermedad endémica, la lucha sindical por mejorar las condiciones de trabajo que la medicina, y se empieza a ligar con las condiciones de vida, etcétera, etcétera, ahí aparece la idea de que debe haber más de una causa, ¿no? Por cierto, que sigue siendo un modelo causal. Entonces empieza a ser, pues hay una causa de tal tipo, puede haber una causa suficiente, el bacilo, una causa necesaria pero no suficiente, esto es muy aristotélico, etcétera, 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 y entonces ahí entramos en el terreno de multicausalidad. La multicausalidad consiste, que la multidisciplina, consiste en que se considera que el fenómeno tiene la intervención de distintas causas y que por ende corresponde que cada disciplina se ocupe de su pedazo del problema, ¿no? Yo suelo decir, en Latinoamérica se entiende más, Tupac Amaru en el problema, y cada uno, es ahí donde uno ve configurar un equipo donde cada uno de ellos se ocupa de su parte del problema y cada uno de ellos lo presenta en un ateneo diciendo que lo solucionó, y eso sí, colaboraron otros profesionales, pero da la explicación exacta de su solución. Y en el terreno, para seguir con el ejemplo que puse antes del niño con ADHD, en el terreno de si tuviéramos una problemática de ese tipo, se dice que trabajan con un niño con problema de aprendizaje. Acá nos damos cuenta que dentro de un proceso complejo como es el proceso de enseñanza-aprendizaje, han predecidido dos cosas. Una, que el problema está situado en el aprendizaje. Dos, que está situado en el niño, ¿no? Estas son decisiones que se van tomando en la caracterización del problema a los fines del abordaje, ¿no? Ahora, cuando uno habla de interdisciplina, de alguna manera ha roto con todos estos conceptos anteriores de campos disciplinarios, ¿no? Y empieza a pensar en los problemas en términos de complejidad. Hay varios autores que trabajan sobre esto, creo que el más difundido es Edgar Morel, cosa que me parece un autor muy interesante. Nosotros trabajamos mucho con Rolando García, que es un pensador argentino cuya función era, porque ya murió, cuya profesión de origen era meteorólogo, ¿no? Y que posteriormente se formó con Piaget para pensar en términos de epistemología, para pensar en términos epistemológicos, y termina desarrollando todo un método de abordaje de sistemas complejos, ¿no? A nosotros nos ha sido muy útil en la investigación por la forma en que delimita dimensiones y niveles de análisis, sin considerar que estas dimensiones o niveles de análisis son ni causalidades ni recortes, sino que, como el nombre lo indica, son aportes disciplinarios de trabajo compartido y conjunto para llegar a una conceptualización común del problema. Si hay algo que caracteriza a la interdisciplina, es que las disciplinas no trabajan exclusivamente para dar respuesta, sino que trabajan inicialmente en la construcción conceptual del problema. Acá me voy a detener para decir que hay otro desafío que creo que José va a retomar de manera bastante interesante, sobre todo cuando trabajamos en el campo de la salud mental, que es cómo se trabaja, cómo se incorporan saberes no disciplinarios, porque no todo saber se estructura como un saber disciplinar científico. Y nosotros tendemos a jerarquizar el saber disciplinar científico y desjerarquizar en las prácticas de salud en general los saberes que no son disciplinarios. Pero en el campo de la salud mental, hoy en día se consideran expertos en algunos movimientos, se consideran expertas las personas que han recuperado la experiencia como parte del conocimiento. Agamben dice, una de las características de la modernidad es que eludió la incorporación de la experiencia en la producción del conocimiento y la redujo a una sola, en todo caso la experimentación, ¿no? Y redujo el sujeto de la experiencia, el solo sujeto al cartesiano. Y bueno, vuelvo a esto, y por ejemplo, se incorpora como parte del debate, se incorporan saberes no disciplinarios. Un ejemplo, incorporar
lenguajes artísticos. Un ejemplo, incorporar el conocimiento de la experiencia de los expertos que se consideran tales porque han atravesado la experiencia, por ejemplo, de ser usuarios de servicios de salud mental o de ser, como dicen algunos de ellos, víctimas de la psiquiatría, dicen algunos se identifican así, y de hecho hay grupos académicos que son simultáneamente investigadores y expertos. O sea, cómo incorporamos la experiencia de los propios sujetos con los cuales trabajamos con respecto a sí mismos, y también cómo incorporamos conocimientos que poseen los actores, la sociedad misma posee con respecto a ello, o la comunidad, si quieren utilizar ese término, o los colectivos, que me parece más correcto, conocimientos producidos por los colectivos que no son necesariamente conocimientos disciplinarios, pero que hacen mucho al modelo de construcción, de caracterización del problema y de construcción de la respuesta. Recientemente hay algunos ejemplos que le quería poner, pero por ejemplo hay la persona que dirige el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental en la Argentina, que es un órgano que se encarga de regir desde el Ministerio Público de la Defensa, no del Ministerio de Defensa, sino el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría, digamos, de fiscalizar la garantía de derechos de las personas que están bajo tratamiento o internación. Esta anteriormente fue jueza, ¿no? Y como jueza decidió entregar a una persona que estaba internada en una institución psiquiátrica a una comunidad de origen mapuche que le iba a brindar asistencia comunitaria a la forma en que la comunidad la brinda, ¿no? Con el acuerdo de la persona y con la presencia de la comunidad, con una serie de estrategias que tienen de abordaje de este tipo de problemas, que obviamente, como suele suceder cuando las formas de abordaje son sintónicas con lo que las personas son, piensan y con la forma de transitar la vida, son efectivas con ellos, ¿no? Entonces, vuelvo a la cuestión de cuando uno se plantea lo interdisciplinario, se plantea entonces o la idea de complejidad o la idea de determinación, de confluencia de determinación, ¿no? Determinantes, como nosotros trabajamos el concepto de determinantes de salud, ¿sí? En el campo del pensamiento de salud colectiva, en el debate con la OMS, que también trajo el tema de determinación social en salud. Y cuando uno piensa en términos de determinantes, no piensa en términos de aislar causas y efectos o definir y fragmentar de acuerdo a los campos disciplinarios, sino en construir, siempre de manera incompleta, esta caracterización del problema y tomar a partir de ahí una decisión, una estrategia de abordaje, que no es un conjunto de acciones simultáneas, sino puede ser un solo acto, ¿no? En el caso de la multidisciplina y el ejemplo que ponía el niño con problema de aprendizaje, podemos terminar que tiene simultáneamente un tratamiento psicopedagógico, un tratamiento psicológico, un tratamiento medicamentoso y una asistencia familiar, por poner un ejemplo. Desde la estrategia de lo interdisciplinario, en cuyo caso ya no se llamaría un niño con problema de aprendizaje, sino que utilizamos un término mucho más difuso, que es fracaso escolar. Es interesante como término, fracaso escolar, porque no tiene definición de a dónde está situado el fracaso. Si en la escuela, si en lo escolar, si en el niño, si simultáneamente en todo, etc. Y cuando uno lo piensa de esa manera, eventualmente puede ser una sola intervención, que tratándose de un sistema de alta complejidad, al mover uno de los elementos del sistema, se modifica el sistema en su conjunto. Bueno, ahora vamos a la parte práctica, ¿no? La parte práctica. Yo no sé, no conozco mucho la realidad de España. Acá suelen llamar equipo interdisciplinario a un equipo en el cual meten profesiones distintas, que son equipos interprofesionales, interdisciplinarios, y les dicen, bueno, hagan esto, ¿no? La interdisciplina requiere un trabajo sostenido, dice Novelli.
un encuentro casual entre interdisciplinas no es, entre disciplinas no es interdisciplina. Así como podríamos decir, yo suelo decir en broma, un encuentro amoroso circunstancial no es un matrimonio. Más allá de que pueda inclusive ser muy brillante, un buen encuentro, etcétera, puede suceder. A veces uno ve varias personas que no han trabajado conjuntamente, hacen una intervención interdisciplinaria y sale bien, pero en realidad la interdisciplina lo que necesita es dispositivos de trabajo interdisciplinario. Y es un trabajo compartido y por lo tanto es un trabajo grupal, que requiere como primer paso un acuerdo básico, que va el básico de la construcción conceptual de la interdisciplina. El acuerdo es que cada uno reconozca la incompletud de su herramienta para dar respuesta al problema. Que cada uno reconozca la necesidad del trabajo interdisciplinario. No puede ser tautológico lo que estoy diciendo, pero en más de un servicio de salud no sucede así, ¿no? O sea, el primer paso es reconocer que uno tiene que uno está en falta, que uno no tiene todos los elementos para responder a esta situación. El segundo paso es que para configurar un equipo interdisciplinario de investigación o de acción, tiene que haber como un transversal de acuerdos comunes en relación, como un background. Nosotros diríamos un esquema conceptual, referencial y operativo común para este trabajo interdisciplinario. Las disciplinas no son internamente homogéneas, ¿no? La psicología no es una sola corriente. Dentro de lo que llamamos heterogéneamente el campo psi, hay muy distintas corrientes. Y estas corrientes pueden o no articularse en una práctica común. Pero además hay distintos posicionamientos, casi diría, éticos y políticos con respecto al problema. Yo pongo un ejemplo que no sé si a ustedes les sonará, pero si vamos a hacer un equipo interdisciplinario para trabajar con problemáticas de niños, niñas y adolescentes, no es lo mismo que los profesionales, que todos los profesionales estén de acuerdo que la tarea se tiene que enmarcar en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, a que algunos de los profesionales piensen, que configuran el equipo, en mi caso, en mi país, que sigue vigente la ley de patronato, que colocaba al niño como un objeto de práctica de cuidado, pero no le reconocía derechos, por poner una cosa. Entonces esto, que no es un conocimiento disciplinario, no es lo que un pediatra, no es lo que un psicólogo, no es lo que un trabajador social, etcétera, y ha incorporado como parte de lo específico de su profesión. Sin embargo, atraviesa transversalmente un primer acuerdo que hay que configurar para trabajar interdisciplinariamente. Valga lo mismo con respecto a los derechos y la autonomía de las personas con padecimiento psíquico severo, como la llamamos nosotros en nuestra Ley Nacional de Salud Mental, que son las que en general son parte de las prácticas más tradicionales de la asistencia, ¿no? Entonces, lo segundo es cómo se empieza a amasar el trabajo interdisciplinario, pero es un trabajo grupal. Yo digo, además de generar dispositivos que son centros de debate, ateneos compartidos, considerar dentro del trabajo, dentro del tiempo de trabajo del personal de salud, por ejemplo, los investigadores, forma parte del trabajo, reflexionar teóricamente sobre la tarea, pero muchas veces dentro de los servicios de salud las prácticas y la urgencia de las prácticas no promueven esta reflexión. Entonces hay que generar estos espacios de trabajo y estos grupos de trabajo interdisciplinario, y ahí vamos a chocar con algunos problemas en ellos. Por ejemplo, la problemática del poder. Los servicios de salud son organizados en general, por lo menos en mi país, con una cierta verticalidad y jefaturas, y un equipo interdisciplinario es un equipo que tiene que tener distintas formas de liderazgo, una coordinación, esto es importante, pero distintas formas de liderazgo, y este liderazgo es móvil porque depende del problema y del momento del problema.
entonces ahí aparecen los conflictos corporativos, como digo yo. O sea, conflictos de poder entre personas y entre campos profesionales. Ustedes me dirán cómo se resuelven los conflictos de poder en un equipo interdisciplinario. Son como los problemas de poder en las relaciones, todas las relaciones. No se resuelven, son una tensión que si se congelan algunos de sus puntos está mal. No debiera resolverse, está siempre en tensión. Es inherente al funcionamiento, está en tensión, significa debate, significa toma de decisiones, etc. Por supuesto que el equipo interdisciplinario rompe algo que es, casi diría, esto, por lo menos en mi país, la formación de los servicios de salud vino muy ligada a la organización militar, a la idea de organización militar. De hecho, antes la jefa de enfermeras se llamaba cava, por ejemplo. Eran como grados militares, ¿no? Y en realidad lo interdisciplinario, la jerarquía de las personas, la jerarquía de las disciplinas y de las profesiones va mutando según el momento del problema. Entonces yo he visto, por ejemplo, a un psiquiatra modificar la medicación por la información que da un acompañante terapéutico. No porque el acompañante terapéutico le indicó qué hacer con la medicación, sino porque cuando el acompañante terapéutico tiene un conocimiento sobre la vida cotidiana de la persona que el psiquiatra no tiene. ¿No? Obviamente que cuando estamos hablando de salud colectiva, además, hay un elemento central para incorporar en el terreno de cualquier práctica en salud mental, y lo interdisciplinario debe abonar a eso. ¿Qué es esto? ¿Cómo retoma Gastón Wagner de Sousa Campos, por ejemplo, esta propuesta de Basaglia de poner entre paréntesis la enfermedad? Cuando uno va a trabajar con la complejidad del problema, se descentra de la idea de la enfermedad, lo cual no quiere decir que renuncie inclusive al uso de categorías diagnósticas. Son herramientas disciplinarias. Ahora, lo que no podemos hacer es confundir, es reducir el problema a la categoría diagnóstica, y mucho menos reducir la persona a la categoría diagnóstica. Hay una modificación del lenguaje que nosotros tenemos que incorporar. No existe un esquizofrénico. Existe una persona diagnosticada como esquizofrénica. Porque el diagnóstico es una herramienta que usamos nosotros, no algo que la persona es. Y recuerdo siempre muy bien un psiquiatra que a la paciente le pregunta, le estaba haciendo el certificado de discapacidad y puso esquizofrenia paranoide. Entonces la paciente, que es una militante de los movimientos de usuarios del servicio de salud mental, que ya sabía, pero lo puso a prueba, le dice, ¿qué quiere decir esquizofrenia paranoide? Y él le dice, es la forma en que nosotros los psiquiatras denominamos estos problemas que usted tiene y con los cuales estamos trabajando. Y me parece una definición muy exacta. No confundir, acá Ángel trajo que es la realidad, bueno, no es confundir la herramienta que nosotros usamos con una supuesta realidad. Lo que nosotros diagnosticamos es una situación concreta, no diagnosticamos la realidad. Y este diagnóstico es móvil, es concreto, se llega a lo concreto por el camino al abstracto. Entonces, y para ir cerrando, porque se me ha hecho demasiado largo, el otro problema que tenemos con respecto al trabajo interdisciplinario es que el producto es colectivo. Cuando finalmente logramos eso que queremos lograr, nadie puede decir yo lo hice, lo hicimos entre todos. Entonces, el trabajo interdisciplinario como producción colectiva choca mucho con una sociedad individualista y competitiva, a la cual nosotros estamos fuertemente inclinados a pertenecer. Además de los conflictos corporativos entre profesiones, también está la cuestión de la presencia de los individuos. Todo esto se trabaja para trabajar interdisciplinariamente. Finalmente, la palabra que no dije, que es transdisciplina, ¿no? Como dije, hay distintas, lo interdisciplinario es una corriente, no es que todos los que estamos en la interdisciplina pensamos exactamente igual. Entonces, por ejemplo, el institucionalismo francés usa mucho la palabra transdisciplina,
como si fuera un momento superador de las disciplinas. Para nosotros, lo transdisciplinario, y siguiendo Rolando García, es un momento superador de la interdisciplina, pero es un momento. No es un estado, es un momento. Es el producto. Cuando nosotros finalmente logramos esa estrategia común, esa toma de decisión, esa intervención caso por caso, esa historia clínica unificada que sirve de herramienta después para definición caso por caso, cuando nosotros logramos el producto, eso es lo que llamamos transdisciplina. Entonces, no es que es el escalón siguiente, la etapa siguiente, la etapa superior de la interdisciplina a la transdisciplina. La transdisciplina es ese momento, yo lo he escrito, en el cual la orquesta y todos los instrumentos configuran algo que es más que la suma de todos esos sonidos, una sinfonía. Ahora, cuando termina cada instrumento, cada instrumentista vuelve a lo suyo. Entonces, el trabajo transdisciplinario, el trabajo es interdisciplinario, el equipo es interdisciplinario y el producto, los productos o los momentos o las acciones a veces se constituyen como momentos transdisciplinarios, transdisciplinarios. Porque si no, casi estaríamos planteando la posibilidad de un conocimiento completo que vuelva a la integración total. Y el trabajo interdisciplinario es un trabajo que también deja algo siempre afuera, siempre es incompleto, ¿no? Y no vamos a lograr un conocimiento absoluto. Entonces, el reconocimiento de la falta está en el origen, en el desarrollo y en el reconocimiento del producto de la interdisciplina, de lo interdisciplinario. Bueno, hasta acá. Vamos a abrir ahora a ver qué tiene José para comentar y qué tienen para preguntar. Muchísimas gracias, Alicia. Fascinante. Se abren múltiples, ¿no? Abanicos y abanicos y abanicos. Podríamos estar horas con estas cosas. Le doy paso a José Leal. Adelante cuando quieras, José. Bienvenido. Gracias por estar aquí. También tenemos micro, José. Necesitamos abrir micro. Ahí está. Ahora. No, decía que gracias, Martín, y gracias a Alicia por estas cosas tan sugerentes, que coincido totalmente, excepto en la última, que podrá ser motivo de de una singularidad, ¿no? En desacuerdo en lo transdisciplinar, ¿no? Pero bueno, yo también tenía, bueno, me había hablado con Martín de hacer algunas sugerencias de algunos temas en relación con la interdisciplinaridad, ¿no? Bueno, primero, además del agradecimiento a la Fundación, a la Rovira Virgili, a Martín, a Ángel, a todos, ¿no? A los que quiero y con los que hacemos cosas con las que disfrutamos, ¿no? También decir que cuando le dije que sí a Martín, sentí que incumplía una especie de promesa conmigo mismo, ¿no? Porque hace tiempo que me impuse, lo digo así, que hay cosas de las que ya yo como puedo decir poco, ¿no? Y que incluso, bueno, me parece que me gusta oír a otros. Algunas son interdisciplinariedad, que es un concepto que ya ha sido como muy trabajado y que a veces pasa a ser lo que indica un grupo interdisciplinar, ¿no? Lo ha descrito bien Alicia, pero detrás posiblemente lo que hay es, no sabemos qué saberes, ¿no? Me pasa igual con salud mental, que sigue siendo imposible ya dar el paso a pensar que la salud mental no es el término bonito de la psiquiatría, ¿no? Que a veces parece que es eso. Bueno, el servicio de salud mental, automáticamente, ¿qué piensan? El servicio de psiquiatría, ¿no? De psiquiatría. Y otro término que también a mí ya me prometí casi no hablar de él es la salud mental comunitaria, ¿no? Por eso ya, ¿no? Es cuando me dicen, bueno, José, nos gustaría que hablaras de cuál es tu concepto, ya está más que visto. Me alegra haber aceptado porque volví a pensar y porque además hubiera asistido igualmente a la presentación de Alicia, que insisto
que comparto plenamente, ¿no? Tanto en los modos en que la plantea como en la ética que yo creo que subyace a las cosas que decimos, ¿no? Y al modo en que entendemos el conocimiento y que entendemos las prácticas, ¿no? Yo creo que entre nosotros ha habido una larga, en nuestro contexto, ¿no? Una larga tradición de reflexión sobre lo grupal y lo interdisciplinar, ¿no? Y yo creo que los inicios de lo interdisciplinar en Cataluña, ¿no? En el resto del Estado menos, pero aquí sobre todo, coinciden con la lucha antifranquista, los últimos años de la lucha contra la dictadura, ¿no? Y el disfrute de los primeros años de la democracia, ¿no? Que son los finales de los 70, mitad de los 80 o así, ¿no? Donde sentíamos pasión por las transformaciones de la sociedad y de las prácticas profesionales al final de este tiempo de dictadura y disfrute de la democracia. Y ahí aparece la reforma psiquiátrica, los equipos psicosociopedagógicos, los equipos de salud escolar, etcétera, ¿no? Yo creo que un segundo punto de lo interdisciplinar entre nosotros se debe o no se estimuló la inmensa influencia que sobre tantos de nosotros, jóvenes entonces, tenían las experiencias y el saber de profesionales, sí, que venían exiliados de las terribles dictaduras sudamericanas. Y yo creo que hay que reconocer esa gratitud, ¿no? Por ejemplo, conocimos, Alicia ha citado, el maestro Pichon Rivière, ¿no? Conocimos y leímos a Pichon, a Bauleo, a Blecher, a Saidón, a Gregorio Barenblid, de quien me acuerdo que hace años, muchos años, hizo una conferencia en la Casa de la Caridad sobre interdisciplinaridad, ¿no? Pero que también tuvimos el privilegio de contar con la sabia maestría y con el apoyo de Valentín Barenblid, ¿no? Imprescindible en los procesos de constitución y de transformación de equipos y de instituciones, ¿no? Y de Valentín oíamos la interdisciplina, la intersectorialidad, la interculturalidad, todo, ¿no? Por otro lado, también la existencia de instituciones públicas que apoyaron la formación y la investigación, estoy hablando de los años 80-90, ¿no? El trabajo en equipo y el análisis institucional. Fue pionero en ese desarrollo el CIFA, del Patronato Flor de Mayo, el Centro de Investigación, Formación y Asesoramiento de la Diputación de Barcelona, que dirigía Montserrat Roig, que nos dejó hace medio año, y cuyo trabajo de CIFA y de los que colaborábamos entonces merece un gran reconocimiento. Yo me hacía cargo de la formación sobre grupos, interdisciplinaridad e instituciones, y escribimos con Mons en 1990 un trabajo atrevido al que llamamos equipos comunitarios, no, interdisciplinaridad, paradigma o ficción, que yo creo que sigue siendo una pregunta que a mí todavía me sigue inquietando. ¿Qué hay de ficción en todo esto que escribimos como equipos interdisciplinares? Y qué pasa con ese paradigma que Alicia ha descrito muy bien en esa parte primera sobre las perspectivas epistemológicas, ¿no? Pero igualmente, como Ángel dijo, la Fundación, un encuentro de culturas, asociaciones como la AIN, un encuentro de culturas, el posgrado de salud mental colectiva, un encuentro de culturas, de disciplinas y de saberes. Cuando decía que me arrepentí, luego ya lo retomé, pero cuando dije, bueno, es que a mí lo que me interesa ahora es el saber, cómo se están ejerciendo los distintos saberes y el reto que tenemos con los nuevos saberes que no están, y lo ha señalado muy bien Alicia, que no están reconocidos como disciplinares. Y es que yo creo que estamos en un tiempo que a mí me parece que ya es postdisciplinar. Por eso decía que ahí tengo un matiz contigo que luego podremos ver, porque yo sí creo que las disciplinas tienen que transformarse en el contacto con la otra. No solamente para para desarrollar un acto creativo, sino para transformarse. Porque el encuentro con el otro, sea disciplina, sea sujeto, sea grupo, no solo transforma el problema, transforma lo define, sino transforma a aquellos que participan. Y por eso yo creo que el concepto transdisciplinar habla de un saber compartido donde ya pasa a ser territorio y saber de todos. Eso es el concepto. Después, pues quizá pueda plantear un poquito
nómada, que a mí me gusta por mis resonancias también viajeras, y me parece, yo digo, el saber es un saber, el saber es nómada y no puede ser ceñido a ningún territorio, ¿no? Puede ser que haya una parte de ese saber que concretamos en metodología, en ideas, pero cuando ese saber está compartido con el otro, cuando en un equipo de salud mental hay personas que llevan 25 años, ¿no? Un trabajador social, un psicólogo, un educador social, un enfermero, o una enfermera, o una médica, que han hecho su análisis, que han hecho sus procesos de aprendizaje, que han hecho los máster o el posgrado de salud mental colectiva, ¿no? Y otras cosas. Claro, ahí hay ya un saber que es común y que si hay una parte de la tarea que no pueden hacer algunos, no es porque no sepan, sino porque está reservado todavía a lo gremial. Y yo creo que ahí me gustaría también, después Alicia, ¿no? Ver, yo creo que estamos en una época postdisciplinar y en una época neogremial. Y que por tanto los espacios disciplinares, los colegios profesionales, por ejemplo, o ciertas asociaciones psiquiátricas o psicológicas que defienden cerradamente la ortodoxia de su saber, a mí me parece que eso es un neogremialismo, como lo son esta defensa de las disciplinas, ¿no? Para que no haya intrusos. Me parece que todo eso yo creo que está, a mí me hace pensar, ¿no? Que estamos en ese tiempo de postdisciplina, ¿no? Porque también tenemos un acceso como muy frecuente y muy rápido a distintos campos del saber que antes estaban casi en el Sancta Sanctorum de las organizaciones llamadas científicas, ¿no? Yo creo que esta perspectiva me permite pensar que lo que en este momento para mí es especialmente interesante, es, y tú lo has señalado también magníficamente, es decir, qué hacer con los saberes que no son disciplinarios, ¿no? Y yo creo que ese es un reconocimiento, al formularlo, y yo lo comparto, estamos diciendo que hay saberes que no son disciplinarios, pero que tienen una alta capacidad transformadora. Dices, yo diría, igual es jueves, ya es tarde, y a lo mejor estoy un poco cansado y veo las cosas, pero yo creo que hay yo creo que la transformación en el saber y en las prácticas está viniendo de aquellos que son nómadas, que están fuera de la disciplina y de los disciplinados que se dejan hacer por la disciplina. Por ejemplo, y lo has señalado también tú, el valor que añade el saber de la experiencia de aquellos que han sufrido situaciones tan terribles. Por ejemplo, las ataduras, las violencias contra los derechos humanos más básicos, ¿no? Ese saber es imprescindible para que nosotros organicemos servicios de acogida donde sea posible no atar, ¿no? Esa transformación yo creo que no está viniendo de las disciplinas que podemos teorizar, sino que viene de aquellos que están trabajando desde ese otro no reconocimiento formal de su disciplina. Por ejemplo, programas como son el soporte a la autonomía en el domicilio, los acompañamientos de los PSI, ¿no? Que todavía no están metidos en el poder de las disciplinas, ¿no? De las disciplinas y de los gremios, que yo a veces me confundo, ¿no? Porque yo creo que acá te voy a hacer una observación. Cuando yo decía corporativos, es lo que vos llamas gremios. Así, bueno. Así o sea, son los colegios de psicólogos, los colegios médicos, las corporaciones profesionales, les llamamos acá. Así es, Alicia, sí. Les llamo gremios casi para dar, pero es corporativos gremiales, ¿no? Es así, ¿no? Yo creo que eso ahí lo que se juega muchas veces no es el saber, está jugando el poder. Yo he leído un trabajo tuyo donde hablabas de la reforma de la ley de salud mental argentina, que tanto celebramos, ¿no? Y que decías, claro, uno de los mayores problemas que tú señalas es que el problema es cómo los psiquiatras de los colegios colegios profesionales de psiquiatría cuestionan si el psicólogo tiene que ser jefe o no de servicio.
Eso aquí ya me pasó a mí, yo creo que fui uno de los primeros psicólogos que dirigió servicios y luego, pues gracias también al poder de quien podía designarme a mí y a otros colegas, ¿no? Es decir que, claro, me llamó la atención que le dijeras eso porque es que aquí ha pasado exactamente igual. Esa yo creo que es la cuestión. ¿Cómo se mueve el poder? ¿Cómo ciertos saberes se constituyen en instrumentos de poder y construyen un saber soberbio? Yo creo que ahí es, a mí me parece que yo en este momento es lo que puedo plantear como interés para mí en lo disciplinar, ¿no? Porque yo creo que, entre otras cosas, a mí me parece que es importante señalar que los efectos terapéuticos en salud mental, en tanto procesos de aprendizaje, como señalaba también Pichón, ¿no? No son exclusivos de las prácticas asistenciales sanitarias especializadas. Y yo creo que tenemos también que plantear si no ha habido un engordamiento de lo especializado. Frente, ¿no? Que yo digo que eso es como la épica del cuidado frente a la lírica del cuidado, que es lo cotidiano. Entonces decimos que uno va al psiquiatra, va al psicólogo, va una vez cada 15 días, va, y dices, claro, y mientras tanto está en la escuela un niño, ¿no? Tú has hablado de la infancia, yo creo que hay que recalcar eso, ¿no? Mientras tanto está atendido por adultos, por un monitor, por un educador que está... Y digo, y el efecto de todo eso cuando un adolescente le cuenta al educador social, ¿no? El sufrimiento que tiene por el que no quiere ir a consultar y el otro lo contiene, eso yo creo que hemos de reivindicar eso desde otros saberes que no son necesariamente disciplinares, porque tampoco sé bien definir qué disciplinas hay detrás del trabajo social, de educación social, de inserción social, de psicología, de muchas partes de la psicología, ¿no? Y por tanto yo creo que hay que plantearse eso, alejándonos de las posiciones. Bueno, también el predominio del diagnóstico como un instrumento de poder, que también señalaba, bueno, ya me acordaré a veces, ¿no? O Winnicott, para quien el diagnóstico no es ni más ni menos que la disposición de referencias en una situación intersubjetiva. Tú lo has expresado muy bien, Alicia, cuando decías, bueno, el diagnóstico es un instrumento, pero no es nada más. A esto le llamo así. ¿Cómo le llamas a esto? Le llamo de esta manera, pero no transforma al sujeto. Lo que pasa es que sabemos que el diagnóstico genera identidades, muy frecuentemente dañadas, identidades heridas, ¿no? Y para quien Winnicott, igual que Freud, el paciente resulta ser el verdadero maestro y la principal fuente de nuestro saber. Yo creo que eso es lo que podemos disfrutar del reconocimiento del saber del otro, es que es una ayuda para nosotros. No estamos forzados a saberlo todo. Es mejor que preguntemos a quien lo sabe. Sin duda que tenemos una parte del saber, pero ese, si además no es reconocido, no nos sirve de nada, ¿no? Porque yo creo que los efectos terapéuticos, por decirlo así, ¿no? No se producen porque el contexto sea clínico, ni siquiera especializado. Cualquier contexto deviene terapéutico por efecto de las relaciones que se producen y que yo tiendo a llamar de buen trato, que son unos conceptos que también me gustaron hace muchos años cuando empecé a ver que una cosa era hacer un tratamiento y que estaba tan de nuevo épico, y lo que era el trato en lo cotidiano, sobre todo pensando en la infancia y adolescencia, ¿no? Yo creo que un buen trato ha de ser expresión precisa de respeto y reconocimiento de la dignidad del otro, y ahí lo vinculo con los derechos humanos, que también sé que es una preocupación y es un interés alto tuyo, ¿no? Y que se expresa con palabras, que es yo, de respeto. Al fin y al cabo, la palabra en nuestra concepción de la relación y la relación terapéutica y la escucha sosegada es un muy valioso instrumento. Voy a ir. Yo creo que junto a las necesidades actuales de pensar modificaciones de la acción clínica, parece el momento de pensar también las otras prácticas y los otros saberes que están siendo útiles en la atención a niños, adolescentes, adultos y sus vicisitudes, y también la obsoleta jerarquización de las intervenciones en base a estatus antiguos. Porque no podemos suponer que la atención a los efectos de la adversidad en las personas tenga como único e imprescindible espacio
los servicios sanitarios y la clínica tal como es entendida en la actualidad, y que, citando a Ulloa, habría que volver a lo que es la clínica, que es inclinarse hacia el otro, ¿no? Para mirarlo con la mirada atenta. Bueno, yo creo que a mí me interesa mucho, como digo, la cuestión, la reflexión sobre el saber y los espacios de cotidianidad, ¿no? Pero voy a saltar una parte y a señalar que ese tipo de saber, que a veces procede del sentirse especialista y sentirse como una especie de saber incuestionable, ese saber no es un buen saber. Ese tipo de saber que reclama incluso un aval total de eso que llaman evidencias científicas, que es una coartada, ¿no? Científica, que no sabemos muchas veces, yo creo que tiene que ser confrontado con sus evidentes limitaciones y con el hecho de que incuestionablemente hay otros saberes que no son disciplinares. Yo creo que aquí tengo que citar, porque me encanta y porque no me canso, un magnífico trabajo de Ángel y de Martín, que es un saber menos dado, nuevos posicionamientos en el campo de la salud mental colectiva, o un trabajo también muy bonito de Martín, que es la irrupción posible del saber profano hacia una construcción colectiva del conocimiento en salud mental. Estos conceptos que habéis venido señalando y que yo comparto y he escrito en alguna ocasión, creo que la construcción colectiva, realmente esa es la alternativa al saber supuestamente completo, ¿no? A mí me gusta definir los efectos o el desarrollo del conocimiento en términos nómadas. Yo creo que, digo que el saber es nómada, porque se encuentra en distintos lugares. Se construye también en el contacto con el otro cuando es imprescindible para entender lo que sucede e intervenir sobre sus modificaciones. Llegado a un punto de intercambio e interacción entre profesionales, estos llegan a saber de modo similar. El término nómada además es muy bonito porque procede del griego y es aquel que acompaña a los ganados, a su ganado en busca de nuevos pastos. A mí me parece que es una maravilla, ¿no? Generalmente son comunidades o pueblos de personas que se trasladan de un lugar a otro en lugar de establecerse permanentemente en un solo lugar. Las disciplinas a veces son sedentarias y el saber es nómada. Y van de un lugar a otro los nómadas en busca de pastos, de intercambios, y van con su familia y van con su saber, cruzan fronteras, territorios, saben de sus normas, saben de las leyes, y yo creo que van construyendo, ¿no?, un nuevo conocimiento y una nueva nutrición. Yo creo que términos nómada y frontera también me gusta, porque entiendo la frontera como un tránsito social entre culturas y, por tanto, porque creo que la convivencia con el otro nos transforma, ¿no? Porque, y también lo has planteado muy bien al hablar de la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad no es un sumatorio. Y yo creo que frecuentemente escribimos un trabajo colectivo hace años, un libro sobre equipos e instituciones en salud mental, y señalábamos justamente la interdisciplinaridad como ficción. Es decir, somos un equipo interdisciplinar, pero al final, ¿qué transformación hay ahí, no? Y yo creo que es que nuestra relación con el mundo está condicionada por nuestra incapacidad, y me ha encantado lo que planteas en relación con la incompletud. El acceso al otro solo es posible desde el reconocimiento de la carencia. Hay un filósofo que me gusta mucho, Melich, que dice que nosotros somos seres sin falta. Lo dijo Freud, lo dice Levinas, lo dice todo el mundo. Es decir, que eso ya es como un saber de todos, ¿no? Por tanto, nuestra relación con el mundo está condicionada por esa incapacidad nuestra para abarcar todas las dimensiones, determinando las cualidades de cada interpretación de la realidad. Parece evidente que cualquier percepción está filtrada, ante todo, por las limitaciones de nuestros sentidos y además por nuestros conceptos, prejuicios y deseos. Por tanto, eso requiere que otro observador, eso quiere decir que otro observador podría interpretar de otro modo esa misma realidad. Con las disciplinas ocurre lo mismo. Estas abarcan un conjunto de conocimientos para explicar la realidad, pero su perspectiva es insuficiente porque la complejidad de esta, del usuario, del paciente, es tan alta que imposiblemente puede explicar una disciplina, y si alguna se propone semejante tarea sería una disciplina totalitaria.
Bueno, yo creo que solamente a lo mejor empezar, no sé, Alicia, con lo que yo sugería que más, lo que más podría tener matices con lo que señalaba, que es básicamente si realmente la interacción interdisciplinar es un instrumento para definir un problema y volver a los cuarteles de invierno, por decirlo así, o es realmente No. Yo creo que las disciplinas, a ver, las personas y las disciplinas se transforman en el trabajo interdisciplinario. ¿Mm? Las personas, es notable cuando comienza a trabajar un equipo interdisciplinario, cuando uno comienza a trabajar en un equipo interdisciplinario, tiene una primera etapa que es confusional, ¿no? Es una etapa como de confusión. Dice, bueno, pero yo para qué estudié. Se encuentra un joven residente de psiquiatría jugando a la pelota con los chicos en un barrio. O, digamos, ¿no? Y esa etapa como confusional es la etapa en la cual está poniendo entre paréntesis su propio campo disciplinario, exiliándose de su campo disciplinario para aprender otro, ¿no? Es esa sensación que uno tiene de vacío cuando sale de su propia lengua, ¿no? Hay un momento de costo cuando uno sale, aunque uno hable otro idioma, salvo las personas que son definitivamente bilingües, yo no lo soy, digamos, pero cuando llego a un lugar donde toda la gente habla inglés, el momento en que hago el movimiento en el cual tengo que salir de mi lengua es como un movimiento de exilio, ¿no? Cada disciplina es una construcción lingüística, cada disciplina tiene, yo no digo que vuelva a su propia disciplina, ¿cómo podría decir? Sin que nada se haya transformado. El debate es más bien como algunos que plantean ya un conocimiento estable transdisciplinario. Y para mí eso es un proceso, y coincidiría contigo, es un proceso permanente de construcción. Sí, sí. ¿Mm? Sí. Coincido en ese punto, creo que coincidimos. Es un proceso permanente de construcción, claro. Y por eso dije, lo transdisciplinario es un momento, es un producto, es una sinfonía, digamos, no se queda uno en estado transdisciplinario. Claro, pero Alicia, cuando dices luego uno vuelve a su instrumento, ya yo me descoloco, quiero decir. No, cuando digo vuelve a su instrumento, claro, quiere decir, porque en realidad no di bien el ejemplo. El ejemplo que doy es que cuando uno llega, por ejemplo, donde va a haber una muestra musical, está cada uno de los instrumentos que están practicando y uno siente una cosa totalmente, ¿cómo podría decir? Heterogénea, lo siente por separado. ¿Mm? Y después cuando empieza la sinfonía, por poner un ejemplo, la sinfonía es mucho más que la suma de cada uno de los instrumentos. Sí. ¿Y no te parece que lo que venimos denominando salud mental, ¿no? Con los matices que has planteado, que estoy de acuerdo, pero sea, llamémosle comunitaria, que ya no sabemos qué quiere decir, o colectiva, con la que pronto pasará igual, porque las palabras es de lo que más pronto se deterioran, ¿no? Y todo el mundo está pasando con vulnerabilidad. Ahora eso es dentro de poco ya. No sabemos qué va a significar, ¿no? Porque es que, ¿no? El otro día se suicidó un hombre cuando iban a sacarlo de su casa y lo que dicen es que le faltaba el certificado de vulnerabilidad. Pero, claro, ¿no? Las palabras, ¿no? Sí, pero, se gastan rápido. Totalmente. Y además se colocan como, bueno, como una especie de pedigrí, pero que no lleva a ningún tipo de transformación. ¿No te parece que nos parece que la salud mental colectiva podría ser una construcción transdisciplinar estable dentro de lo relativo de la estabilidad, ¿no? Es decir, con todo el movimiento que puede haber en su interior por la incorporación de unos colectivos que son los que realmente instituyen, porque a mí me parece que las disciplinas clásicas están tan instituidas que hace falta movimientos instituyentes, los propios psicólogos, ¿no? Es así, que han estado luchando, ¿no? Y hemos estado, no sé si la palabra es luchando, pero buscando un lugar necesario frente a la psiquiatría hegemónica, también de biologicista, también de la mano de colegas en su momento, hablo de los años 80, 90, pero 70, 80. Yo no sé, pero acá algunos colegas sí
psicoanalistas, por ejemplo, no se dan cuenta, pero tienen prácticas totalmente, entre comillas, médico-hegemónicas, ¿no? Porque vos usaste una palabra que yo uso mucho y defino mucho, que es el concepto de dignidad, que es uno de los pilares de los derechos humanos, ¿no? Y el concepto de dignidad quiere decir que una persona no sea colocada en un lugar de medio, objeto o mercancía, ¿no? Entonces, si nosotros reducimos la persona en la intervención, la ajustamos para que quepa en nuestro marco referencial y nuestra fidelidad es fundamentalmente nuestra teoría y nuestra práctica, y no la diversidad absoluta de esta persona y algo que no vamos a terminar de entender seguramente, incluyendo el conocimiento que tiene sobre sí misma, ¿no? Nosotros estamos haciendo una práctica indigna, y a veces yo lo he visto hacer a profesionales utilizando no una categoría psiquiátrica, sino el concepto de estructura, pero es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Por eso yo... Es una estructura, yo cuando me dicen es una estructura histérica, le digo, ah, perfecto. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Qué come? Bueno, el otro día una persona me dijo que a su hijo en un CESMIC le habían dicho que tenía la ansiedad en niveles altos, me parece que estaba en un 80%, como el colesterol, ¿no? ¡Qué divino! Pero, sí, pero lo que yo quería señalar es cómo lo que ha sido instituyente en un momento que pudo ser, en tiempo cuando yo era joven, en la psicología, ahora están, por efecto de un poder gremial también, por un lado sacralizando también la psicoterapia, que es un riesgo. Es decir, ahora que decae la valoración de la medicación, por suerte, hay un auge que todo tiene que ser psicoterapéutico, ¿no? Con lo cual, rechazamos las otras cosas y además se obstaculiza el acceso a esos lugares, a la competencia de psicólogos con psicólogos o colegios de psicólogos, porque hay psicólogos que no. Es decir, que lo que tenemos que ver es qué es aquello que en cada momento y cómo apoyamos aquello que es instituyente, porque lo instituyente se transforma en instituido muy prontamente. No, bueno, eso sí, sí, por eso es instituyente instituido, pero lo que te quiero decir, cuando uno trabaja realmente interdisciplinariamente en salud mental, la psiquiatría adquiere una dimensión, se transforma en una profesión absolutamente distinta. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos tenido que trabajar interdisciplinariamente una situación que es bastante frecuente, que son mujeres jóvenes que toman medicación psiquiátrica porque tienen diagnósticos y situaciones que lo ameritan, que quieren dejar la medicación porque van a seguir adelante con un embarazo. Y aun cuando el riesgo sea muy bajo, por ejemplo, en el caso de una de las chicas, el riesgo para el bebé era bajísimo, la medicación que tomaba tenía un diagnóstico de bipolaridad, ¿no es cierto? Ella ese riesgo no quería hacerlo correr. Entonces, hay todo un proceso por el cual se acompaña la no medicación. De hecho, esa persona en sí misma, después de ese proceso, ya no tomó medicación nunca más. Pero la psiquiatra tomó una medida que me pareció muy interesante. Le dio una consulta por mes para acompañar la no medicación, para acompañar el proceso de no estar medicada. Entonces, la función de la psiquiatría, por ejemplo, cuando vos la sacás del lugar entronizado que la psiquiatría misma nació, como nació en contacto con, con el nacimiento de la institución asilar manicomial, ese lugar de poder tan importante, y que después se redujo durante los 90 al psicofármaco y la carrera de psicofármaco y la molécula y qué sé yo, y se piensa como parte de un equipo de trabajo con un objetivo donde además la persona de la cual se trata tiene una función central, tomar la decisión. Yo no quiero atravesar con medicación el embarazo. ¿Y ustedes me van a acompañar? Según todos los libros de psiquiatría no se podía retirar la medicación. La psiquiatra se lo dijo. Le dijo, según todos los manuales, no se puede retirar esta medicación. Ella dijo, pero yo quiero probar. Y es la vida. O sea,
Entonces, cuando se trabaja de esa manera, la voz, inclusive de la persona, cuando estoy hablando de personas con problemáticas severas, digamos, ¿no? La voz de la persona adquiere una dimensión que no es la escucha clínica del síntoma, no es la escucha clínica del analista, sino que es la escucha de la persona que plantea su posición con respecto como actor fundamental de ese proceso en el cual está. Ayer me decía una mujer, me decía, hice una promesa, no me voy a teñir el pelo y las canas si dejo de escuchar voces. Y le digo, ¿cómo te fue? Dice, y alguna escuché, pero no es para tanto. ¿No? Y esa forma de hablar naturalmente es una persona que ha seguido mucho la línea de los colectivos internacionales de personas que escuchan voces. Y por cierto, vive en comunidad, vive como todo, vive en su departamento, tiene un trabajo, cobra una, etcétera, etcétera. El problema es que escucha voces. Ahora, el posicionamiento con respecto a esas voces que escucha es totalmente distinto. Entonces lo puede decir así. Se lo puede decir a la psiquiatra le dijo, no te voy a aumentar la medicación porque no es necesario. Bancalas un poco, le dijo. Y todo el mundo trabajando de esta manera. Y yo creo que esa transformación no es una transformación tan difícil de pensar, pero sin embargo es una transformación muy radical de la forma de pensar nuestras prácticas profesionales. Claro. ¿Entendés? Y yo creo que eso nos lleva a otra cuestión, que a mí me parece que hay que dar muchas vueltas y trabajar, que es hacia una ética compartida. Claro, es decir, eso es fundamental en un equipo. Claro, cuando yo te digo, exacto, ¿no? Yo creo que eso forma parte del ecro de Pichón también, ¿no? Pero a mí me parece que esa es una clave y que tú ahora estabas señalando magníficamente, ¿no? Que es, uno reconoce, yo entiendo que para un profesional que tiene que estar decidiendo si quita o pone la medicación, el sentirse con otros, el escuchar a los otros y compartir es magnífico, pero te has señalado algo que yo creo que hay que seguir recalcando, que es qué pasa con la dignidad, qué pasa con la autonomía, qué pasa con el deseo del otro. Esos son los grandes retos. Ahora estamos en un debate respecto a la aplicación de las leyes. Ya ha salido el Real Decreto, me parece, sí, la nueva ley de adaptación de las normativas españolas, leyes españolas a la Convención de Nueva York. Yo he participado en debates, esos son debates donde lo que hay de base no es si el psiquiatra o el psicólogo siente que tiene que garantizar que el paciente, el otro día hablaba con un grupo en un máster de bioética, me decían, no, pero cuando uno llega agitado, un paciente que llega agitado, hay que atarlo. Y digo, ¿cómo que hay que atarlo? Claro, si no, ¿cómo lo haces? Piénsalo, por lo menos pensemos, pero primero piensa que puedes pensar que no tiene por qué ser atado porque está pasando en el Ticino, está pasando en Trieste, está pasando en muchos sitios, ¿no? Yo creo que nos introduce, bueno, me parece, ¿no? Alicia Remontea, lo que dice es los valores. Y por tanto es ir a una práctica también interdisciplinar basada en valores, en derechos y no solamente en evidencias científicas que tienen también de científico a veces lo que yo tengo de monja, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tengo muy buenos trabajos de algunos jóvenes profesionales sobre lo que se llama acá la contención física. Gracias por decirlo sin eufemismos, atarlo, digamos. Acá lo llaman contención si no física, el lenguaje, claro, ¿no? No, y además todavía hay quien reclama que esa contención es terapéutica. Pero esto hace meses lo he debatido yo en la comisión que estábamos redactando ¿cómo se llama? La estrategia estatal de salud mental, de la que dimití por cosas como estas, porque todavía hay que estar discutiendo si eso, cómo atar es una medida terapéutica. Es una burrada decir eso. Perdón, Ángel, hace tiempo que quieres Sí, bueno, yo no, estaba pensando, ¿no? Ahora estabais más en una cuestión desde la ética, pero que me parecía que es eso que hablabais de la ¿no? transdisciplinar como a construcción permanente, pero también como de construcción permanente. Es decir, que nos obliga... cuando incorporas una idea desde otro lugar, te obliga a deconstruir una parte importante de lo que tú has. Y yo no puedo
no puedo seguir pensando lo que aprendí en mi formación como psicoanalista del mismo modo que ahora, ¿no? Es decir, lo tengo que deconstruir muchas de las cosas que he aprendido y ese es todo un trabajo. Y luego solo decir que, bueno, yo le hablo de transformación alquímica, ¿no? Porque me parece que ahí hay una transformación de cada uno y del modo de trabajar con los otros. Y bueno, era eso básicamente lo que quería decir. Y también decir que ahora, como psiquiatra, yo estoy sobre todo quitando medicación a las personas. Es decir, que porcentualmente es mucho mayor el trabajo de sacar la medicación que de poner medicación. Bueno, era eso. Sí, eso lo entiendo, No sé si uno de los trabajos de los que están compartiendo todo esto quiere decir algo. Alguien no sé, bueno. Yo solo añadir, Ángel, lo permanente era la disposición a la transformación. No hay estructuras permanentes. Lo que se construye como permanente se instituye. Y me refería a la disposición, ¿no?, permanente, como decimos de la formación. La formación es formación permanente porque es permanentemente necesaria, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Claro, acá hay una observación, estoy viendo los comentarios en el chat, y hay una observación de Clelia, que no sé en qué momento apareció, no me parece estable porque las condiciones materiales históricas para mí no lo son, que no me queda muy clara, pero los otros creo que tienen que ver con agradecimiento. A mí... Yo no sé acceder, soy más torpe. Ángel creo que quería decir algo y después yo también quiero decir una cosita sobre eso. Bueno, es un lujo escucharos, encantado como siempre. Y la verdad es que se abren muchas ventanas y muchas ideas y muchas cosas. Tendríamos que tener un debate mucho más prolongado. Pero solo apuntar una cuestión que me parecía interesante con esto de la sedimentación de los saberes, que a mí me parece que existe un paralelismo entre el concepto de interdisciplinariedad y el de interculturalidad, al menos desde las ciencias sociales, desde la antropología. Y cuando se habla de interculturalidad a veces se utiliza de forma muy vana para definir cosas que no tienen nada que ver con lo intercultural o con un diálogo intercultural. Porque para la interculturalidad se necesita una cultura común, un mínimo de cultura común, ¿no? Unos instrumentos comunes. Y esos instrumentos comunes no pueden ser instrumentos sedimentados, sino más bien procesos como es la reflexividad. La reflexividad no entendida como la reflexividad que se puede realizar desde una determinada corriente psi, por ejemplo, psicoanálisis o sistémica, etcétera, sino una reflexividad ampliada. Me estoy refiriendo a una reflexividad ampliada, ¿por qué? Porque en el fondo se ha insistido mucho epistemológicamente, y Alicia has hecho muy bien en plantear esas dos niveles epistemológicos y prácticos, porque están muy relacionados, igual que el ético que apuntaba Pepe Leal. Porque claro, epistemológicamente se ha hablado mucho de que la perspectiva crea el objeto, pero la perspectiva crea el sujeto también. Es decir, el sujeto es que se constituye en la perspectiva y ahí está el poder, la dominación, el sujeto profesional en relación con otros sujetos profesionales que tienen otras visiones y donde la reflexividad es absolutamente imprescindible para poder crear un mínimo de encuentro, de diálogo común, de espacio de encuentro, de lugar de encuentro. Y por otro lado también en lo que es la atención a las personas con sufrimiento psíquico, como lo queramos denominar, ¿no? Esto porque si no hay esa reflexividad caemos en lo que Pepe Leal ha dicho poder soberbio, y Alicia, ahora no recuerdo, tú también has utilizado otro término, pero que en el fondo hacen alusión a lo mismo, a esa posición fuerte que genera no vulnerabilidad, sino que vulnerabiliza. Hay que cambiar el concepto de vulnerabilidad por el de vulnerabilización. Y claro, ese poder soberbio es un poder que tiende a cosificar y no tiende a reconocer al otro. Si la perspectiva crea al sujeto que mira, pero crea al sujeto mirado. Entonces tiene que ser una perspectiva suficientemente amplia para que reconozca al otro como sujeto, que también tiene su propia perspectiva de las cosas y que permita, por tanto, el diálogo, porque el diálogo
no se establece entre un clínico y una enfermedad, sino entre personas, entre sujetos, ¿no? En la lógica de la intersubjetividad. Y claro, en los usuarios hay unas quejas recurrentes. Yo recuerdo una muy irónica y muy graciosa de Raúl Velasco, que estaba en Radio Nicosia hace años y coincidí con él en algún encuentro en alguna mesa sobre salud mental, que decía irónicamente aquello de no me aplique el DSM, deséeme suerte. En el fondo estaba refiriéndose a ser reconocido precisamente como un sujeto con perspectiva propia, en este caso, pues sobre su propio sufrimiento, que tenía algo que aportar, ¿no? Entonces, por supuesto que en lo en ese espacio intersticial, no podemos hablar de sedimentaciones, tenemos que hablar, como en la reforma psiquiátrica, de una reforma permanente, ¿no? Como dice Roteri, tiene que existir una reforma permanente, igual que tiene que haber una revisión permanente de lo que estamos haciendo y cuál es nuestro posicionamiento. Tendría muchísimas más cosas porque habéis abierto muchas cuestiones. Me ha encantado lo de que la realidad no es disciplinada, y me ha recordado, y como yo sé que a Pepe Leal le gusta mucho la poesía, a un poeta curioso que es Jesús Lizano o Lizcano, que tiene algo así como Lizano, ¿verdad? Que dice que la vida es curva, porque se queja de que siempre le han dicho que había que ser recto, ¿no? Y sus padres decían que tenían que ser recto, y él hace alusión y hace un elogio de la vida curva. Yo creo que está asociado un poco también a cómo determinadas identificaciones fuertes, burocratizaciones fuertes, acaban aplastando la vida. En el fondo es como una maquinaria pesada que está ahí, que es una maquinaria sistémica y que muchas veces lo que no permite es oxigenar ni a los propios profesionales, que muchas veces ya ni se pueden pensar a sí mismos como agentes, como sujetos, ni sentir, ¿no? Ni se pueden permitir sentir. Entonces, es importante, yo creo, que poner en cuestión todas estas cuestiones, como habéis hecho muy bien, para lo que a mí me encanta, que indica Pepe, lo del buen trato como alternativa al tratamiento, me parece fantástico, porque es una manera de reconvertirlo. Y además, claro, pensando sobre el trato y el tratamiento se realiza sobre algo. El trato, en una de sus acepciones, significa la negociación y el pacto, ¿no? Significa el reconocer al otro como un sujeto y, por tanto, con perspectiva sobre las cosas. Bueno, sí, ya nos estamos pasando de tiempo. Se abrieron múltiples, ¿no? Muchísimas cosas que yo fui ahí tomando también muchas notas, tenía muchas ideas, pero se nos va acabando el tiempo. Me quedo yo personalmente me resuena mucho la idea de la incompletud. Hay un poeta de Mato Grosso, del Campo Grande, que ahora no recuerdo el nombre, pero que muchas veces lo cito, porque él dice que nuestra mayor riqueza es la incompletud, porque nos predispone al encuentro. Y entender la incompletud como una riqueza me parece fundamental, y me parece maravilloso en estos tiempos, y sobre todo pensando en esa necesidad del encuentro y lo transdisciplinario. Y por otro lado, claro, asociando, cuando Luis empezó, hablaba recién de esa chica con el diagnóstico de bipolaridad y el profesional de psiquiatría, que lo que hace es generar dar un paso como hacia un costado. Me resuena mucho todo el trabajo de Emerson Mery, sobre todo el tema de los saberes vivos, del trabajo vivo. Y ahí me gustaría agregar que no solamente cosificamos a aquellas personas sobre las que trabajamos, con las que trabajamos, sino que nos cosificamos a nosotros mismos como profesionales, porque estamos en definitiva reproduciendo algo que ya está dado por un manual, por una disciplina o por una institución. Entonces nosotros dejamos de ser sujetos. En realidad nosotros nos subjetivamos realmente cuando nos abrimos al diálogo con el otro, y a partir de ahí empezamos a modular lo que nosotros somos. De ahí viene el tema de la porosidad, de la permeabilidad, porque todo trabajo de construcción de una terapéutica necesita de ese modularse, ¿no? Si no, terminamos siendo nosotros cosificados también. Hay muchos profesionales que se asientan sobre esa idea de la disciplina y no los entiendo más allá de un objeto, se transforman ellos también en un objeto porque no... Son disciplinados. Son disciplinados, claro. Disciplinados. Y hay algo de carcelero, se puede pensar de muchos lugares. O sea, yo
también me gusta insistir ahí por la importancia de uno como profesional mantenerse en esa subjetivación permanente, es decir, descosificación, salir de estar amarrado a lo dado. No quiere decir tirarlo por la borda, sino aprender a modularlo, aprender a abrir grietas de repente para poder trabajar con un otro o una otra, ¿no? Hay un concepto que no mencioné y que trabajamos mucho, que es el concepto de hospitalidad. ¿Sí? Tal cual lo trabaja en un texto de Derrida con Dufortel. Ay, magnífico, sí. Que es maravilloso porque además Bien. dice la hospitalidad se ofrece al otro, a lo extranjero, y que en ese proceso de ofrecer hospitalidad no es solo que aparece la precariedad del otro, sino la propia. Sí. ¿No? Porque no existe hospitalidad si uno no está dispuesto, dice, a abrirse ante la legítima pregunta del otro. Y es muy bonito en ese texto que dice Derrida también. Ese texto, sí. Sí, es precioso. Está editado en una editorial pequeña argentina, no hay manera de encontrarlo. Yo lo encontré casualmente. Y también dice que la hospitalidad, yo también creo que es un concepto central. La acogida, la hospitalidad, dice que la hospitalidad no es solamente un deber del que acoge, sino un derecho del que pasa. Sí. A mí me parece que reconocerlo como un derecho del otro es magnífico. Y me quería sugerir algo. Sí. En relación con lo que decía con Ángel, ¿no? que lo de señalaba lo intercultural, lo intercultural, ¿no? Que yo he definido a veces el trabajo interdisciplinar como un proceso migratorio. Para los que hemos migrado, eso tiene una significación especial, porque ya sabemos que no tenemos territorios únicos. Podemos añorar, pero ya no somos de un sitio. Yo creo que cuando se disfruta, ¿no?, de esa experiencia de interdisciplinaridad, es como la experiencia de migración y la experiencia del que te acoge. Te acoge el compañero enfermero o enfermera porque tú no sabes muchas cosas, tú lo acoges. Me gusta mucho esa idea, ¿no? Y estaba, ya que hemos hablado de poetas, me acuerdo de un poeta argentino, no sé el nombre, pero lo he citado en un trabajo reciente porque lo oí recitar a Leila Guerriero, que escribe como Los Ángeles, ¿no? Y quiero recordar perfectamente una frase donde yo estaba hablando sobre la fragilidad, sobre la incompletud, ¿no? Y yo digo, a veces casi es que hemos de sentir orgullo de la falta, porque es que si fuéramos completos al nacer, no aprenderíamos, ¿no? Y este hombre, que no sé cómo se llama, no recuerdo ahora, dice, los hombres libres no deben sentir vergüenza de sentir necesidades. A mí me parece que esa es una expresión que es para la vida, porque en el fondo cuando hablamos de ese saber soberbio, podemos decir un saber fálico, un saber machista, para darle una connotación de género. Exactamente, ese es un pensamiento de la completud. Y nosotros somos seres en falta, como Levinas describe muy bien, y necesitados permanentemente del otro, ¿no? Yo creo que esta idea de lo incompleto como orgullo, a mí me parece que deberíamos militar, ¿no? Milita en el sentido la conciencia de la interdependencia, ¿no? Que estamos en un modelo neoliberal que lo que hace es crear sujetos o individuos que se sienten soberanos, y en el fondo es la conciencia de la interdependencia, que ahí está la conciencia de la carencia. También Clifford Geertz, un antropólogo, dice eso, de que somos individuos incompletos e inconclusos, ¿no? Él dice que nos completamos por obra de la cultura, pero bueno, por obra de la cultura, por obra de la vida social también, ¿no? Nos vamos completando porque no hay una completud final. Creo que hay como muchas resonancias, muchas coincidencias que quizás sin darnos cuenta, pues estamos en ese punto de encuentro de lo inter nosotros mismos hablando aquí. No sé, se me ocurre. Sí. Sería para seguirlo, lo tendríamos que seguir. Ha sido un encuentro muy lindo. Yo les agradezco infinitamente la invitación. Ahí seguiremos, volveremos. Y a ver si hacemos algo de presencialidad presente, ¿no? De cuerpo. Vamos a ver cómo nos a ver si pandemia. Sí, aquí estamos un poquito mejor que ahí. O sea que acá toda la cuestión de la clínica virtual va a dar para pensar mucho, ¿no? El otro día una terapeuta de niños decía que una nena le dice, ahora que estás aquí, era virtual el encuentro, ahora que estás aquí, te voy a mostrar mi perrito.
Claro. ¿no? Y entonces yo le dije, ese es un título maravilloso ahora que estás aquí. Y empieza a ser... Porque para la niñita, ella estaba en su casa. Claro. Entonces hemos estado trabajando mucho, estando en la casa de las personas. Claro. Y nos ha pasado mucho de que te voy a mostrar mi perrito, mira cómo me dejaron el living. Digamos, es muy extraño estar en la casa. Yo he trabajado mucho en asistencia a domicilio, entonces digo, es otra forma de pensar, encontrar a la gente, no que la gente venga donde uno está, sino que uno vaya, incluso intervención en crisis en domicilio. Entonces, bueno, seguiremos hablando, ha sido un placer. Pensaba Alicia que ese ir al domicilio es ser nómada. Es nómada, claro. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay profesionales nómadas que van buscando el territorio no, y que ahora que están aquí muy desarrollándose esas tareas, creo que es frente al que está en el hospital para que vengan a verte y si no vienen es un problema, al que decide ir allí donde tiene que encontrar. Ahí donde está, claro. Yo creo que es una práctica nómada, ¿no? Otra cosa, acá nosotros decimos en situación de vulnerabilidad, no decimos más vulnerable. Claro. O decimos de personas, grupos con derechos vulnerados o personas en situación de vulnerabilidad. Sí, sí, sí. Aquí se dice lo vulnerable directamente. No, acá ya lo... Que es un horror, ¿no? Lo vulnerable. ¿No? Porque la persona no es vulnerable, a veces es fuertísima. O sea, una persona que vos decís, ¿cómo sobrevive en esa condición? Claro. La condición es de vulnerabilidad, no la persona. Bueno, muchísimas gracias. Me ha encantado también. Muchas gracias, ha sido un placer. Buena señal, nos hemos pasado los tiempos, pero es buena señal. Ya nos despedimos. Te agradezco, Alicia, muchísimo. Gracias, Ángel, gracias, Pepe, por estar ahí. Gracias a todos ustedes y a todos los que estuvieron. También. ¿No? Nos seguiremos viendo, por aquí o por allá. Muchas gracias. Gracias y a todos un abrazo. Un abrazo y besos. Adiós. Aplausos para vosotros. Gracias. Adiós.